Pasamos a la tercera charla que la va a dar el profesor De Luco, caracterización del hormigón proyectado. Seguramente muchos lo conocen muy bien, doctor, ingeniería civil, en ingeniería civil, tecnología de hormigones y cementos y morteros de la Universidad de Buenos Aires, estudió en la Universidad de San Juan, es ingeniero civil de esa universidad, profesor en la Facultad de Ingeniería durante 29 años ya, participó en la redacción de normas IRAM desde el 90 a 2009 y también fue jefe de división tecnología del Instituto de Cemento Portland del 95 a 2007, como también jefe de laboratorio. Entonces, aparte de haber trabajado en España y haber hecho trabajos muy específicos sobre hormigón proyectado y investigado, lo dejo con él para que nos presente sus experiencias. Bueno, buenos días para todos. Lo que yo quiero contar, más que experiencia, es un análisis comparado entre el hormigón convencional y el hormigón proyectado. Simplemente para que veamos que es un material tan estructural como el convencional y que simplemente lo que le vamos a exigir es lo mismo que al convencional. Cambian algunas formas de medir. ¿Por qué? Porque por las características de los acelerantes en general, los métodos convencionales no pueden aplicarse al hormigón proyectado. Por ejemplo, no podemos moldear probetas. Entonces, a partir de allí, de considerar esas características, hay toda una serie de desarrollos en el mundo para tratar de obtener información en tiempo real. Generalmente ya empieza a ser por métodos automatizados, no destructivos, porque además se deben hacer in situ y el lugar de trabajo no es muy sano, digamos. Entonces, la idea es que haya equipos autónomos que registren la evolución y a partir de allí tener información real sobre todo la edad temprana. Se arruinó el pendrive, por eso estamos viendo un PDF, discúlpenme. Entonces vamos a ver básicamente estos puntos. Como ven, ¿cuál es la diferencia entre el proyectado y el convencional? Estado fresco y endurecido, como siempre, y algunos casos especiales. Y para finalizar con los enfoques nuevos, les voy a contar un par de cosas que pueden ser interesantes. Dale. Fíjense que en el esquema de vía húmeda, me voy a referir estrictamente a la vía húmeda, tenemos el ingreso del hormigón fresco al equipo, digamos, a la bomba, y luego de los compresores, de los aditivos y demás, tenemos que por la boquilla de proyección sale hormigón que se está proyectando, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Dice que los dos puntos de control serían el hormigón fresco al ingreso de la bomba o caracterizar el hormigón a la salida. Vamos a la siguiente. Pueden y deben caracterizarse ambos. ¿Por qué? Porque el hormigón base va a ser el material de referencia que tendremos y de él dependerán un buen número de sus características. Pero además de todo lo convencional, debemos ver la compatibilidad del aditivo, el tiempo abierto de la mezcla. ¿Por qué? Porque acá hay bombas y entonces si la mezcla cambia su comportamiento con el tiempo, eso es crítico. Ya nos han ilustrado de la importancia de un buen aditivo reductor de agua. Pero sobre todo, cuando el hormigón proyectado al salir de la boquilla aparece en efecto de otros aditivos, los que van a asegurar una adhesión en estado fresco al sustrato y una rigidización más o menos rápida. Por allí se veían en las curvas, yo no quise interrumpir las charlas, que no parecía una evolución, digamos que la resistencia no es continua la evolución, son dos curvas prácticamente. ¿Y por qué? Porque hay un efecto atribuible al aditivo y después aparece el efecto de hidratación del cemento. Son dos efectos que pueden empalmar en el tiempo, pero no necesariamente. Si se demora uno con respecto al otro, aparece ese estado de que se duerme la mezcla y en realidad lo ideal es tratar de empalmar el efecto de uno y otro.
pero las curvas no es una única continua, son dos fenómenos diferentes que se dan de manera sucesiva en el tiempo. Uno asegura la rigidez inicial y el otro la evolución hacia los 30-40 megapascales. Fíjense, esto ilustra prácticamente, acá viene el hormigón tal cual, simplemente se bombeó, luego en esta manguera viene el aditivo con el compresor de aire y acá está el hormigón proyectado que debería ser bastante homogéneo en su composición y con el efecto conjunto. También surgió, en una de las charlas me pareció muy bonito ver que se forman zonas de discontinuidad o zonas de no homogeneidad, planos, ¿sí? ¿Qué pasa? El bombeo del hormigón es pulsante y el equipo que tira el aire es compresor continuo. Entonces la dosis del aditivo es continua y el volumen de hormigón es pulsante en la bomba. Eso es lo que causa, digamos. Es muy difícil de revertir y hay estudios importantes tratando de minimizar ese problema. Vamos a la siguiente. Las etapas de control tienen distintos objetivos en general. Puede haber una primaria para ver la aptitud de materiales constituyentes y en esto cuenta todo lo de siempre, de los agregados, la aptitud, la reactividad al caliario, todo lo que uno quiera jugar, pero además aparecen nuevos elementos que son los aditivos. Entonces el tema es crítico y vos preguntabas la forma de medir el fraguado real, o mejor dicho, la compatibilidad. La compatibilidad se mide a través del fraguado. El fraguado no lo podés moldear. Entonces no hay pastillas, no hay pasta consistencial normal, no hay nada. Es fragua o no fragua. Prácticamente reaccionan o no reaccionan. En un proyecto que yo voy a mostrar al final, bueno, es una forma pero yo te cuento una más fácil que se hizo como preliminar. Porque en definitiva en laboratorio, digamos, no puedes probar muchas combinaciones en obra, así que hay que hacer una preselección en el laboratorio. Se trabajó con un cemento muy especial porque era para hacer hormigones de bajo pH, con mucho humo de sílice, mezclas no convencionales para los cuales los aditivos no están formulados. Y se evaluaron 64 combinaciones diferentes de cementos y aditivos. Y se hizo en 48 horas. Poníamos una bolsita de polietileno y con la mano se amasa rápido, se mezcla, endurece, no endurece. Y de esa forma hicimos una preselección rapidísima. Después cuesta mucho moldear esa pastilla, la consistencia no es homogénea, entonces es un poco... Nosotros el Billboard, sí. no tiene la aguja que penetra y la pastilla es muy chiquita, nos da una buena es muy conclusiva. Lo que pasa es que el tratar de llenar y te quedan agujeros. Y la aguja se te va en los momentos. Por eso, nos manejamos en bolsita y a mano, casi, prácticamente. Lo que funciona, ves que funciona y además levanta temperatura. Bueno, es mucho más sensible, digamos. Hay que verificar la idoneidad del equipo de mezcla y la dosificación, la parte técnica, la mezcla base, o sea, evaluar todo lo común de un hormigón sin el aditivo ultra acelerante, y luego las propiedades del hormigón proyectado, que además de su resistencia, de su permeabilidad o lo que fuera, a veces es interesante medir módulo y % de rebote como parámetro de ejecución, de eficiencia en la ejecución. Cuando se comparan las propiedades del hormigón con las del proyectado con el hormigón base, podemos obtener indicadores de eficiencia del proceso. Como ya comentaban, lo que se está pretendiendo es que en la eficiencia influye mucho el tipo de aditivo que se emplee. Pero trabajando con buen diseño de mezclas y demás, hemos llegado a más del 95% de eficiencia, o sea, la diferencia entre la resistencia del hormigón proyectado, evaluada en testigos, y del hormigón base era inferior al 5%. O sea que prácticamente podemos asegurar, estamos en condiciones de obtener hormigones proyectados de calidad equivalente a la del hormigón base. Vamos a la siguiente. ¿Qué medimos en cada caso y para qué? El estado fresco, lo de siempre. Tenemos que ver que la mezcla sea fluida,
acorde con las condiciones de bombeo, distancias y demás. Pero además la compatibilidad, no solo ya en este momento pensando en la futura colocación, sino cuánto tiempo tengo disponible, o sea, la pérdida del asentamiento o de fluidez en el tiempo. Se moldean probetas convencionalmente, todo esto es con el hormigón base. Veo cuidado con las interacciones múltiples de los aditivos, en el proyectado es crítica la propiedad mecánica temprana, también interesa a largo plazo e interesa identificar o caracterizar la transición y el fraguado, que es este periodo in situ, y ya vamos a ver que se desarrollan equipos autónomos basados en propagación de ondas para tener información, inclusive remota, digamos, no tengo que estar allí. Vamos a la siguiente. Vamos en el estado fresco, siguiente. Solo, acuérdense, el estado fresco se aplica solo al hormigón base. Hay que ver pérdida de fluidez en el tiempo de fraguado, temperatura, eventualmente aire, y los métodos de ensayo son los comunes. Lo único que por allí nos cuesta un poco evaluar es la bombeabilidad. Algunos utilizan directamente el cono invertido, el cono de Abrams invertido. Si al subir el cono la mezcla pasa, se concluye que es bombeable. Pero también hay equipos diseñados expresamente para evaluar la bombeabilidad. Ahora, no son, bueno, se diseñó uno en España, se licenció ASICA y después creo que tuvo unas modificaciones para agrandar el circuito. Son equipos complejos en cierta forma, pero es crítico el bombeo cuando la distancia es larga. Vamos al estado endurecido. Fíjense en un libro chileno que supongo sobre el hormigón proyectado, al cual tendrán acceso, todas las propiedades interesantes para el hormigón proyectado. Ahora, claro, el libro no dice cómo medirlas, no es tan sencillo medir. ¿Por qué? Porque la unión al sustrato, ya dijimos, medir la adherencia no es tan sencillo, la durabilidad más o menos, pero propiedades como la fluencia lenta, contracción por secado, son difíciles de obtener muestras, y cuando yo puedo aserrar una muestra, ya han pasado por lo menos 24 horas y pierdo la lectura inicial de la retracción y el efecto fuerte del aditivo ultra acelerante. Quiere decir que las medidas que se obtienen aserrando muestras del proyectado en una bandeja, tengo que tener cuidado porque parte de la información ya se perdió. Entonces, esa característica del hormigón proyectado, que no puedo tomar muestras en fresco y que debo esperar a que endurezca, que adquiera una resistencia mínima para que el aserrado o el calado de un testigo no dañe la estructura, eso provoca una zona gris sin información que a veces hay que tener en cuenta. Vamos a lo siguiente. Fíjense que yo podría medir exactamente lo mismo en un caso y en otro, pero lo único que cambia son los métodos. Por ejemplo, ¿a qué voy con la composición? Si ustedes analizan la granulometría del hormigón proyectado, es diferente a la granulometría del hormigón base. En general, la mayor parte del rebote son partículas gruesas. Entonces, tenemos que la composición del hormigón final es diferente de la del inicial. Entonces, cuando uno piensa en un hormigón en donde diseñó condiciones para que el volumen de pasta llene los vacíos y después el hormigón final tiene menos agregado grueso que el que tenía antes, eso aumenta la cantidad de vacíos de la mezcla. Por lo tanto, debo diseñar hormigones con exceso de pasta para que sea capaz de compensar el aumento de porosidad intergranular que ocurre a causa del rebote. ¿Se perdieron o no? ¿O fue claro? Bueno. Claro, se pierde piedra. Entonces, necesito, digamos... El resultante es un poquito diferente. Mientras más rebote tengo es peor, pero esa diferencia existe y es bueno medirla, es bueno evaluarla. La compresión a varias edades en probetas es muy sencillo. En cuanto endureció, puedo meter en la prensa. Acá no puedo sacar un testigo hasta que no alcance cierta resistencia.
Me veo obligado a creer los valores de calibración de las agujas de Hilti o penetrómetros en su equivalente en resistencia. Pero todo el mundo cree, y bueno, nos manejamos todos con igual grado de incertidumbre. Es muy difícil calibrar eso, sí. Es difícil porque como tenés aditivos, que hay dos mecanismos que se superponen en cuanto a la generación de componentes hidratados que aseguran una resistencia mínima, el caso del aditivo acelerante y después los del cemento. Entonces ya el concepto de madurez no te sirve para las primeras horas. Por ejemplo, el aditivo es muy exotérmico. Una de las formas que no lo voy a contar ahora porque no entraba en tema, pero desarrollamos un método para ver homogeneidad del aditivo ultra acelerante por medida de temperatura superficial. Vos podés, cuando se fue la dosis de aditivo, automáticamente la temperatura es más alta. Y podés detectar si esa fuera la causa de un daño, de un deterioro prematuro, por ejemplo. Entonces, todo eso te altera la calibración de una curva de madurez versus resistencia, como la conocemos usualmente. El módulo es sencillo, se hace sobre los testigos, la atracción lo mismo, permeabilidad exactamente igual, pero este es el tema crítico de la resistencia. ¿Por qué? Porque, sí. No, disculpe, la composición del hormigón base, sí. La granulometría, ¿usted se adapta a la curva recomendada por...? Sí. Dentro uno se maneja más o menos dentro de eso, pero a veces si uno se va un poquito en grueso, no importa, en realidad habría que pensar en compensar un poquito y ver qué es lo que ocurre. En realidad, al final lo que se va optimizando es que tratar de que el hormigón proyectado tenga la resistencia lo más parecida posible al hormigón base. Una vez que usted calibra esa diferencia, está en condiciones de diseñar con seguridad. Pues dice, si yo pierdo 5, diseño con 5 de más. Cuando los pierdo estoy seguro. Entonces es muy bueno conocer cuánto se pierde, como criterio de autoevaluación y como criterio de seguridad al momento del diseño de la mezcla. Vamos a lo siguiente. Los métodos no son los mismos, como ya dijimos, no puedo moldear probetas, tengo que sacar testigos y generalmente hay métodos semidestructivos y el fraguado es difícil medirlo por métodos convencionales. En el hormigón proyectado ya el fraguado es un tema, es una entelequia, o sea, no puedo ni tamizar, no puedo nada, entonces no me da el tiempo de moldear siquiera. No puedo moldear, sí. El hormigón testigo, o sea, el hormigón que llega a vos. Sí, sí. Y después saco probeta del hormigón. Saco testigos del hormigón, sí. Eso, por eso le digo. Esa relación suele dar una pérdida del 5%, del 8%, del 10%. Eso es un buen parámetro de comparación, de autocomparación. Depende del aditivo y depende de cómo haya diseñado la mezcla. Pero ese número a usted le sirve. Si yo quiero, si pierdo el 10%, me doy un 10% más de margen. Entonces, con eso diseño de manera segura. Si necesito 30, diseño con 34. Pierdo el 10%, estoy en 30. Entonces, esos parámetros son importantes conocerlos en cada caso, ¿no? Porque le sirven para ajustar el diseño y como si de golpe pierde el 20, algo raro está pasando. Y si pierde el 5 es que mejoró. Entonces es un indicativo de eficiencia en el proceso. Otra cosa importante, que por eso vamos a ver después al final algunos aportes para ver tiempo de fraguado del hormigón, ya no de la pasta, o sea que no hay Vicat, no hay Gilmore, y que la proyección también altera la compacidad. Si uno mide la compacidad del hormigón proyectado y la compacidad del hormigón base es completamente diferente. Entonces, en eso influye mucho, como ya vimos, en la calidad de ejecución, pero la compacidad es clave para la resistencia, para la permeabilidad, para la durabilidad, hasta para el módulo. Entonces es muy importante tratar de reducir al máximo el aumento de porosidad por defectos de llenado o de compactación. Vamos a la siguiente. Fíjense los paneles de los cuales se saca algún testigo. Vamos a la siguiente.
y que se pueden llenar con equipos robotizados directamente, y cuidado, porque en este caso tiene mucha polenta el robot, más que una persona, porque no, digamos, tiene mucha más inercia para sostener la reacción del impacto, y los primeros paneles los rompió. El hormigón pasó de largo. Así, ¿no? Entonces, seguimos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un análisis comparado de hormigón convencional y hormigón proyectado. Entonces, uno supone un valor potencial, y ¿qué es lo que encuentra? Que en los testigos se pierde bastante resistencia. También aumenta mucho la dispersión, fijémonos, de los testigos con respecto al hormigón convencional. Entonces, cuidado, que los criterios de aceptación y rechazo deben cambiar. ¿Por qué? Porque la dispersión es más alta. Entonces, no se puede pretender hilar tan fino como hormigón convencional. Es frecuente que aparezca alguna muestra de efectos de llenado y no hay que arrancarse los pelos. El hormigón proyectado tiene inherentemente más variabilidad que el hormigón convencional. Vamos a la siguiente. Sí. ¿Qué cantidad de testigos tendríamos que tomar? Eso está, generalmente todo eso de número de muestras y todo está recogido en FNARC, por ejemplo, y entonces como guía le sirve perfectamente de referencia, se baja libre de la web. Yo recomiendo que todas esas cosas de número de probetas, frecuencia de muestreo y demás, es tan descriptivo que lo bajan del FNAC y lo consultan. Porque si no era muy engorroso. Y para que vean, por ejemplo, estos gentileza en general de la gente de SICA España, cómo inciden algunas de las variantes de la ejecución en la dispersión, cómo aumenta la dispersión. Entonces, en la variabilidad de resultados incide no solo la mezcla, sino también condiciones de la ejecución. Por eso no podemos pretender igual variabilidad en hormigón proyectado que en hormigón convencional. Vamos a la siguiente. ¿Qué procedimientos complementarios hay? La siguiente. Distintos de lo que se hace en hormigón convencional, básicamente se orientan a control de compatibilidad cruzada entre los aditivos y el cemento o el material ligante en general. Cuidado que se van a poner humo de sílice, si van a poner fly ash, una puzzolana, todo debe entrar en juego en el control. Control de la eficacia de los procesos, el rebote, cuánto me queda, la permeabilidad, cuánto aumenta comparado al hormigón de referencia. Y en general estas pérdidas o estas diferencias se usan como retroalimentación de parámetros para el diseño. Si yo sé que pierdo, como dijimos, el 10%, sobre diseño con un 10% más. Vamos a ver algunos especiales. Entre los especiales, que ya no son tanto, pueden ser con fibras de altas prestaciones formulados con cementos, por ejemplo, que son de bajo pH en este caso, de baja densidad, etcétera. O sea que el etcétera lo van a definir ustedes y el futuro. La potencia de la técnica indicaría que se puede hacer un número enorme de posibilidades y simplemente hay que ajustar parámetros de control, de proyección, energía de aplicación y demás, pero que el campo para esta técnica, que es rápida, no requiere encofrados, es segura y está, digamos, empleada en todo el mundo, creo que tiene un techo altísimo, ¿no? En cuanto a posibilidades. Vamos. Abajo. Esto les mostramos, bueno, como una tesis de grado, se hizo acá el ensayo del panel redondo, utilizando el pórtico de carga. Ahora vamos a ir muy rápido. Fíjense que se aplica una carga en el centro y aparece un patrón de fisuración que suele ser a 120 grados o a 90, dependiendo, digamos, es aleatorio. Tiene apoyos, tiene 3. Seguimos.
se hizo un diseño del soporte de acuerdo con las normas, puede girar perfectamente en los apoyos. Seguimos. Y como la máquina no tiene control de deformación, pero es sumamente rígida y la carga es muy lenta, se pierde básicamente el área en azul, se subestima la tenacidad en una proporción que es el área azul sobre el total. Quiere decir que el método... Seguimos. Fíjense que fue perfectamente sensible a comparar la tenacidad que se obtiene con 4, 8 y 12% de fibras poliméricas o con fibras de acero. Es perfectamente racional el resultado obtenido aquí en la facultad. Seguimos. Y vamos a ver algunos enfoques nuevos, técnicas no destructivas, modulación continua, espesores con sensores láser y medidas de homogeneidad con medidas térmicas remotas, de los cuales vamos a ver un par nada más. Es de un trabajo de Nele de Belli, donde colocan la muestra de hormigón y con un transductor de ultrasonido simplemente registran cambios en la velocidad de transmisión de la onda en el tiempo. Fijemos que acá es continuo, vamos a la siguiente. Fíjense cómo se ve perfectamente efecto del aditivo ultraacelerante ya en medidas reales sobre el hormigón. Ya no es un invento, lo puedo medir. Entonces desarrollan técnicas y este aparato está puesto, mide solo y no requiere, digamos, de la participación de la gente, que haya una persona ahí midiendo. Vamos al siguiente. Nada más. Fui muy rápido porque estábamos mal de tiempo. El mensaje, sobre todo para la gente que les inquieta y que quiere implementar nuevos métodos y más seguridad, es que la facultad está abierta a la participación de todos. La idea es trabajar en equipos que acerquen proyectos y siempre vamos a ver la forma de poder hacer, aunque sea un análisis preliminar, y tratar de hacer los desarrollos que haga falta acá en el país. Nada más.